La historia del dinosaurio de la semana fue seleccionada por ustedes en la sección de comunidad a base de una votación, pero siendo Ángel Arias quien propuso a esta especie de dinosaurio. Así que le mando un fuerte dino abrazo de mi parte. Igualmente me gustaría mandarle un dino saludo cumpleañero a Decilasaurus Rex, quien hace unos días cumplió años. Te mando un dino abrazo de mi parte. Dicho esto, y sin más, comencemos con el dinosaurio de la semana. Antes de iniciar con la historia directa de este dinosaurio, debemos aclarar que aunque Pachyrhinosaurus no tuvo acto de presencia hasta la llegada de Jurassic World, la teoría del Dino Caos, la realidad es que este animal ya estaba técnicamente presente durante el primer parque de 1993. Ya que a pesar de no haber sido clonado como tal, InGen portaba con el genoma de la especie Pachyrhinosaurus, con al menos un 8% de este, siendo su bajo porcentaje, los problemas financieros de la empresa InGen, y el incidente de Jurassic Park, la razón directa de su ausencia como clon genético. No siendo hasta alrededor de los años 2010 y 2012, donde el Pachyrhinosaurus canadiensis sería finalmente clonado por las empresas de Masrani y Global Seingen para su exposición en el parque temático de Jurassic World. Aclarando que actualmente se desconoce el número total de ejemplares que fueron clonados en un inicio, y los cuales residían en Isla Nublar. Y aunque en ningún momento se nos confirma en qué recinto habitaba este singular ceratópsido, lo más probable es que al igual que otros dinosaurios herbívoros que estaban en exposición, este haya estado posicionado en el Valle de las Giroesferas, y en la atracción del Río de la Jungla. Pachyrhinosaurus, al igual que los demás dinosaurios de Isla Nublar, serían liberados a su suerte, luego del escape del híbrido genético conocido como la Indominus Rex, en diciembre del 2015. Pachyrhinosaurus viviría en libertad, siendo una de las pocas especies que no sería afectada por el desbalance ecológico provocado por el híbrido inestable conocido como la Scorpius Rex, teniendo un balance en su población, hasta principios del año 2018, con la reactivación del monte Sibo en la propia Isla Nublar. Durante la operación de rescate de Ellie Mills en el año 2018, Pachyrhinosaurus sería otra de las especies que serían rescatadas en el barco SS Arcadia, llegando este al continente junto con los demás dinosaurios rescatados, teniendo al menos un máximo de 3 a 4 ejemplares a bordo, pero nuevamente sin especificar. Pachyrhinosaurus estaría momentáneamente instalado en la mansión Lockwood, hasta que en la misma noche de su llegada, esta especie junto con las demás rescatadas, serían liberadas por el continente. Un ejemplar de Pachyrhinosaurus sería avistado a mediados del 2022, gracias a la serie animada de la teoría del Dino Caos, donde unos oficiales del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, llegarían por la alerta de avistamiento de un dinosaurio en las cercanías. Este Pachyrhinosaurus se mostraría tranquilo, hasta que de repente se vería agitado de manera repentina por una razón hasta ese momento inespecífica. Pero con la llegada de Darius Bowman al lugar, este lograría calmar al ceratópsido, descubriendo que la razón de su comportamiento era un trozo de alambre de púas en una de sus patas, el cual le causaba mucho dolor. Al quitárselo, el Pachyrhinosaurus regresaría a un estado de tranquilidad, mostrándose sumamente manso ante los humanos. Hasta que en un momento dado, el animal se pondría en modo de alerta, extrañando al grupo de humanos su cambio repentino. Todo estaría en silencio por unos instantes, hasta la llegada de una Allosaurus adulta, donde esta última tendría una batalla con el Pachyrhinosaurus, la cual terminaría con la huida de ambos dinosaurios del lugar. Luego de esto, Pachyrhinosaurus no tendría apariciones importantes dentro de la serie, siendo un dinosaurio secundario de fondo. Unos ejemplares de Pachyrhinosaurus serían avistados en el almacén secreto del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, siendo en particular un ejemplar quien ayudaría a Darius y Kenji a infiltrarse al antes mencionado almacén. Para luego, ver a unos cuantos ejemplares encerrados en contenedores, siendo uno de estos liberado, para luego tener una breve disputa con algunas de las personas del lugar. Pero debido al escape de la Tyrannosaurus Rex, conocida como Comelona Grande, este ejemplar de Pachyrhinosaurus escaparía del lugar. Por otro lado, en África, se descubriría que al menos 2 ejemplares de Pachyrhinosaurus habían sido liberados accidentalmente en las selvas de Senegal, seguramente por la tripulación del barco del Capitán Lang. Más adelante, se nos dejaría ver que Pachyrhinosaurus, junto con otras variadas especies de dinosaurios, era presa de varios criaderos ilegales, los cuales eran vandalizados por la asociación de activistas, conocida como Liberen a los Dinosaurios Ahora.
Pachyrhinosaurus sería una de las demás especies prehistóricas que eran usadas en el mercado negro de dinosaurios, muy seguramente por su fuerza bruta, usada tanto como defensa, espectáculo y para trabajos pesados. Estando algunos ejemplares en exposición para su compra y venta en la sede del mercado negro en Malta. Hasta que luego de los eventos de Jurassic World Dominion, y la llegada de 4 de los 6 de Nular, por lo menos un ejemplar de Pachyrhinosaurus sería liberado por la ciudad, para unas horas después ser llevado a la parte subterránea de Malta, para ser capturado en un futuro. Se desconoce en realidad si Pachyrhinosaurus es una de las especies que habitaban el santuario de Bayosín, ya que la información al respecto de este dinosaurio es escasa. Pero al estar presente en el mercado negro de dinosaurios, su presencia en el santuario de Bayosín en las Dolomitas en Italia, es prácticamente inevitable. En el actual 2027 de la franquicia, Pachyrhinosaurus sería otra de las especies con un estado desconocido, teniendo la posibilidad de que este animal se haya extinto nuevamente, debido a que los clones genéticos ya no soportaban los cambios en sus ecosistemas actuales, teniendo la mínima posibilidad de supervivencia de esta especie, si es que se encuentra en alguna parte de la franja del Ecuador. Siendo este, el final de la historia de este dinosaurio, por lo menos hasta ahora. Curiosidades. La especie de Pachyrhinosaurus es conocida como una de las especies mayormente descartadas de toda la trilogía pasada iniciada en 2015, ya que este animal iba a tener aparición tanto en Jurassic World Fallen Kingdom como en Jurassic World Dominion, para al final ser reemplazado por otra especie, o únicamente siendo eliminado del filme. A pesar de que Pachyrhinosaurus no tiene presencia física en Jurassic World Fallen Kingdom, tenemos una lista de especies que fueron ingresadas en el barco SS Arcadia, donde se puede leer claramente el nombre de la especie de Pachyrhinosaurus. En los artes conceptuales de Jurassic World Fallen Kingdom, para ser precisos, en los dioramas de la mansión Lockwood, se podía apreciar a la especie de Pachyrhinosaurus. Lo particular es que el ejemplar que vemos aquí es realmente el Pachyrhinosaurus Patch, el dinosaurio protagonista de la película de Caminando con dinosaurios en 3D. Pachyrhinosaurus fue un agregado sumamente esperado por los fans, al menos desde la existencia de este dinosaurio en los artes conceptuales, y en la información oficial de su existencia dentro de la saga jurásica. Donde a pesar de no ser un dinosaurio con apariciones sumamente memorables, al menos ha logrado dejar una marca de cierta manera en la franquicia, siendo actualmente, de los ceratopsidos más queridos por los fans. Para mí, Pachyrhinosaurus siempre ha sido de mis dinosaurios favoritos de la familia de los ceratopsidos, teniendo una de sus apariciones más recordadas para mí, en la película de Caminando con dinosaurios. En la saga jurásica, terminó siendo un agregado muy bien recibido de mi parte, ya que su aparición en la serie animada de la teoría del Dino Caos, fue un bonito detalle. Nuevamente quiero agradecer a las personas que se tomaron la molestia de brindar su voto en la encuesta de la semana pasada, y en particular, le quiero mandar un dino saludo y abrazo a Ángel Arias, quien fue el encargado de brindarnos esta opción para la historia de hoy. Igualmente quiero mandarle unas dino felicitaciones a Decilasaurus Rex, quien estuvo de cumpleaños la semana pasada, y espero que te la hayas pasado muy bien. Ahora sí, me paso a despedir por el día de hoy, esperando que les haya gustado mucho la historia de este dinosaurio de la semana. Yo soy Will, y nos veremos en un próximo vídeo mi dino familia. Pasen un bonito resto de su día, se me cuidan mucho, y adiós.